Ante la vida más inimaginable, muchos de nosotros desearíamos despertar de esta horrible pesadilla. Pero para algunas personas, la realidad los empujó al límite y de alguna manera salieron vivos. Esto no se trata de escenas de una película, sino de experiencias aterradoras de la vida real de 10 individuos que lucharon contra la muerte de maneras que parecían imposibles. Ajusta tu cinturón porque podrías perderlo mientras revelamos a los 10 sobrevivientes de lo inimaginable. Número 10. Aaron Ralston. Imagina planear una caminata en una de las regiones más impresionantes y remotas del país de cañones de Utah, completamente solo. Este era el objetivo de Aaron Ralston cuando se dispuso a lo que debería haber sido un día de rutina, el 26 de abril de 2023. Pero no sabía que este día lo llevaría al límite final de la resistencia humana y transformaría su vida para siempre. Aaron nació en Marion, Ohio, en 1975. Cuando su familia se mudó a Denver, Colorado, a la edad de 12 años, se encontró rodeado por las montañas rocosas. Hablando del amor a primera vista, asistió a la universidad en Carnegie Mellon University en Pensilvania, mientras trabajaba como guía de rafting durante los veranos y se especializó en ingeniería mecánica. Ralston trabajó como ingeniero mecánico para la empresa de tecnología Intel en Arizona, Washington y Nuevo México durante 5 años. Finalmente, en el año 2002, su pasión por la escalada lo llevó a dejar su trabajo como ingeniero para pasar más tiempo en la montaña. Aaron tenía grandes sueños. Él quería escalar todos los 59 picos de 14.000 pies de Colorado completamente solo en el invierno. Tal vez sea seguro decir que Aaron estaba muy lleno de ambición. Él era decidido y un poco terco también. Todo era color de rosa, y más como un sueño hecho realidad para Aaron hasta que algo trágico cambió su vida. El 26 de abril de 2003, Aaron, de 27 años, decidió aventurarse en el cañón Blue John, un remoto cañón estrecho en Utah. Sintiendo satisfacción, no se molestó en decirle a nadie a dónde iba. Después de todo, ¿qué podría pasar? Bueno, al parecer, mucho sucedió. Mientras descendía apresuradamente en una sección del cañón de aproximadamente 1 metro de ancho y 3 metros de profundidad, un peñasco de 363 kilogramos atascado entre las paredes del cañón decidió unirse a Aaron en su aventura. El peñasco se soltó y cayó sobre el antebrazo derecho de Ralston, inmovilizándolo contra la pared. Ahora, el problema era que la roca había decidido quedarse allí mientras él estuviera allí. Pasó la mayor parte de 6 días atrapado en el cañón de arenisca, consumiendo lentamente su agua y comida restantes, destinadas solo para una salida de un día. Intentó todos los medios posibles para liberarse, desde tirar hasta empujar, lo que sea, pero a esa roca no le importaba. Con su suministro de agua disminuyendo, Aaron tuvo que recurrir a una fuente natural de hidratación que no era refrescante. Su situación era crítica, y él lo sabía. Incluso grabó una serie de mensajes para su familia y amigos, enfrentando la realidad de que tal vez no saliera con vida. En el 4.º día, Aaron hizo sus últimos intentos de amputarse el brazo, pero no tuvo éxito al darse cuenta de que necesitaba romper los huesos antes de intentar cortar el brazo. En ese momento, la única herramienta de corte disponible era una navaja de bolsillo barata, adjunta a una multiherramienta, que no podía cortar el hueso. Se resignó a morir, grabando mensajes de despedida para su familia y escribiendo su nombre, fecha de nacimiento y la presumible fecha de su muerte en la pared del cañón. En la mañana del 6.º día, Aaron se dio cuenta de que su brazo había comenzado a descomponerse y logró romper tanto el radio como el cúbito al torcer el brazo contra la roca. Con los huesos rotos, se amputó exitosamente el brazo usando el cuchillo, con un tubo de camelback que funcionó como torniquete. Todo el proceso fue torturante, pero Aaron no iba a dejar que algo tan pequeño como el dolor se interpusiera en su camino. Después de su autoamputación, Aaron salió del hueco, fijó un ancla y descendió 20 metros y caminó kilómetros con un solo brazo, y casi sin fuerzas. Justo cuando parecía que el universo se había olvidado de él, le envió una familia de excursionistas. Avisaron rápidamente a las autoridades. Sin embargo, los rescatistas ya estaban buscando a Aaron en ese momento y habían confinado su búsqueda a la región alrededor de Canyonlands, por lo que un helicóptero ya estaba cerca para la extracción. Los rescatistas llegaron a Aaron aproximadamente 4 horas después de que se cortara el brazo. Cuando llegó al hospital, Aaron había perdido el 25% de su volumen total de sangre y más de 40 libras. Las autoridades recuperaron el brazo amputado debajo de la roca, que tuvo que ser levantada del cañón usando un cabrestante hidráulico. Después de su rescate, Aaron se convirtió en una celebridad de los medios y ganó fama a través de su libro, Entre una roca y un lugar difícil, y más tarde en la película,
127 horas. Hoy en día es un orador motivacional, compartiendo su experiencia con audiencias de todo el mundo. Número 9. Julian Cope. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería caer del cielo solo para encontrarte en medio de una jungla? O digamos, la selva amazónica. Esto podría sonar como una horrible pesadilla, pero para Julian Cope todo estaba sucediendo en la vida real. Con solo 17 años, tuvo una experiencia impactante que cambió toda su vida con una historia que comenzó con una infancia extraña. Nacida de padres alemanes, 1954, Julian creció en la selva peruana de la que ahora tenía que escapar. Su padre, Hans Wilhelm Köpke, era un renombrado zoólogo, y su madre, Maria Köpke, era una científica que estudiaba aves tropicales. Juntos, establecieron una estación de investigación biológica llamada Panguana, para poder sumergirse en el ecosistema del exuberante bosque lluvioso. Julian se convirtió en una autodenominada niña de la selva mientras crecía en la estación. Mientras la mayoría de los niños jugaban en el jardín trasero, Julian se veía en la densa selva amazónica, llena de varias criaturas. Bueno, esta temprana exposición a la vida silvestre resultó ser un factor crucial en lo que vendría después. Todo comenzó el 24 de diciembre de 1971, cuando Julian y su mamá abordaron el vuelo 508 de Lanza de Lima a Pucallpa. Este vuelo se suponía que iba a ser corto y divertido, pero el destino tenía otros planes. Ubicada en la segunda fila desde atrás, Julian tomó el asiento junto a la ventana, mientras su madre se sentó en el asiento del medio, comiendo sus sándwiches y disfrutando cada momento. Pero 15 minutos antes de que se suponía que iban a aterrizar, el cielo se oscureció repentinamente. La luz del día se convirtió en noche, y relámpagos brillaban desde todas las direcciones. ¿Podría ser este el fin del mundo? Inmediatamente, la turbulencia sacudió violentamente la aeronave, y luego, sin más aviso, un rayo golpeó el avión. Ella describió los gritos de la gente y el ruido del motor hasta que todo lo que pudo escuchar fue el viento en sus oídos. El avión comenzó a desintegrarse en el aire. Julian Köpke y el asiento al que estaba atada se desprendieron del avión que se desmoronaba. Ella dijo: «Ya no estaba dentro de la cabina. Estaba fuera al aire libre. No había dejado el avión. El avión me había dejado a mí». Lo siguiente que supo fue que estaba cayendo 3.000 metros por el aire y hacia el dosel. Cuando Julian finalmente se encontró en el suelo, estaba viva con una clavícula rota, una herida profunda en su brazo y un zapato. Y digamos que fue un milagro, pero su historia de asombrosa perseverancia aún no había terminado. En este preciso momento, la infancia de Julian en la selva dio sus frutos. Después de una serie de búsquedas infructuosas de su madre, emprendió un viaje de autosupervivencia. Sintiendo impotencia y desesperanza, recordó el consejo de su padre de seguir el agua río abajo, ya que ahí estaría la civilización. En este punto, Julian sabía que en el Amazonas, el único medio de supervivencia era encontrar agua. Las noches estaban llenas de escenas aterradoras de la selva. Sin embargo, Julian siguió adelante. En su 9º día de trekking en el bosque, como una escena de una película, Julian se encontró con una cabaña y decidió descansar en ella, donde recordó pensar que probablemente moriría sola en la selva. Pero luego escuchó voces. Eran de 3 madereros peruanos que vivían en la cabaña. Julian dijo: «El primer hombre que vi me pareció un ángel». Aunque los hombres no sentían lo mismo, estaban un poco asustados por ella, y al principio pensaron que podría ser un espíritu del agua que ellos creen que se llama Yemanja. Pero aún así, la dejaron quedarse allí por otra noche y al día siguiente, la llevaron en bote a un hospital local situado en un pequeño pueblo cercano. Después de 11 días angustiosos sola en la selva, Julian fue rescatada. Después de ser tratada por sus heridas, Julian se reunió con su padre. Fue entonces cuando supo que su madre también había sobrevivido a la caída inicial, pero murió poco después debido a sus heridas. Julian ayudó a las autoridades a localizar el avión y en el transcurso de unos días pudieron encontrar e identificar los cuerpos. De las 92 personas a bordo, Julian Köpke fue la única sobreviviente. La historia de Julian es una combinación de pura suerte y notable resiliencia. Número 8. Ricky Megee. El Outback australiano es un área vasta, remota y raramente poblada que cubre más del 70% del continente australiano. Como hogar de un conjunto diverso de especies animales, ahora imagínate a ti mismo en tal entorno. Este fue el caso de Ricky Megee, una mezcla de supervivencia, infortunio y un toque de humor. En enero del año 2006, Ricky Megee, de 35 años, se dirigió a un trabajo en Port Hedland, Australia Occidental, pero el día tenía otros planes para él. Originalmente de Queensland, Ricky no era un amante de la aventura, ni alguien que quisiera probar sus límites contra la naturaleza.
Era un chico de ciudad normal, conduciendo por el territorio del norte en su camino a un nuevo trabajo. Ricky estaba en lo suyo, conduciendo para ver a un amigo antes de volver al trabajo, cuando las cosas tomaron un giro trágico. Según Ricky, decidió recoger a unos autoestopistas en el camino que decían haberse quedado sin combustible. En este punto, ofrecer una mano de ayuda fue una decisión que quizá no fue su mejor movimiento. Durante el viaje, uno de los autoestopistas le ofreció una bebida. Aproximadamente 20 minutos después, comenzó a sentirse mareado, y eso fue lo último que recordó. Sorprendentemente, se despertó medio enterrado en medio de la nada, sin idea de cómo llegó allí. ¿Fue drogado, robado o secuestrado por extraterrestres? Realmente no tenía idea. Ahora, casi todo el mundo se derrumbaría en este punto, sabiendo muy bien que el Outback no es conocido por su hospitalidad. Es más como un bienvenido al medio de la nada. Ahora intenta quedarte tipo de lugar. Pero Ricky no iba a dejar que ni siquiera el entorno lo desanimara. Estaba listo para luchar hasta el final. Con nada más que su ingenio y un encendedor roto, Ricky estaba listo para hacer del Outback su hogar temporal. En este punto, Ricky recordó rápidamente la primera regla de sobrevivir en el Outback: deshacerse de una dieta equilibrada. Se alimentaba de ranas, sanguijuelas, saltamontes y cualquier cosa que pudiera conseguir solo para sobrevivir. Sorprendentemente, los días se convirtieron en semanas y la situación de Ricky pasó de mala a peor. Se podría decir que es un hombre de muchos talentos, incluyendo el hecho de que tuvo que mantenerse cuerdo a pesar de estar perdido durante 71 días. Sí, escuchaste bien, 71 días en el Outback. Finalmente, como un sueño hecho realidad, después de más de 2 meses de aislamiento, Ricky fue descubierto por un grupo de trabajadores de la estación que probablemente pensaron que se habían encontrado con un fantasma. Luciendo demacrado, Ricky fue rescatado a salvo. Había perdido mucho peso, bajando de 230 libras a 105 libras. Después de su rescate, la historia de Ricky se convirtió en el tema de conversación del pueblo. Su experiencia de vida lo llevó a escribir un libro titulado Dejados por muertos en el Outback, compartiendo su increíble historia de supervivencia y cómo terminó allí. Mientras el Outback intentaba quitarle la vida, Ricky McGee sobrevivió con su vida en un relato que la mayoría de nosotros solo podemos imaginar. Número 7. Anna Elizabeth Johansen Bogenholm. Anna no buscaba aparecer en los titulares ni tener un milagro médico cuando fue a esquiar, pero digamos que la vida tiene su propio plan. Fue en la tarde del 20 de mayo de 1999 cuando Anna Wagenholm y 2 de sus colegas salieron a esquiar en las montañas fuera de Narvik, Noruega. En ese momento, la joven de 29 años estudiaba para ser cirujana ortopédica. Una esquiadora experta, Anna y sus colegas, Marie Falkenberg y Torvin Heim, tomaron una ruta empinada por la ladera de la montaña. Ella había tomado esta ruta varias veces antes, pero en este día, la naturaleza fue muy impredecible. De camino abajo, en un giro del destino, perdió el control de sus esquís y cayó de cabeza sobre una capa de hielo de 20 centímetros. Debajo del hielo había un arroyo congelado. Cuando Anna cayó, el hielo, que parecía sólido, decidió mostrar su lado travieso al abrirse bajo su peso, enviándola al agua helada. Eso sí que es un mal día. Cuando sus amigos la encontraron, solo sus pies y esquís estaban sobre el hielo. Agarraron sus esquís y trataron de sacarla, pero estaba firmemente sujeta por rocas y hielo debajo. Llamaron por ayuda, pero la situación no parecía prometedora, ya que la cabeza y el torso de Anna se congelaban lentamente bajo el helado hielo. Ahora, quedar atrapada bajo una capa de hielo es una escena que ocurre en películas de terror, no en la realidad. Pero afortunadamente, mientras estaba bajo el agua, encontró una bolsa de aire y luchó por mantenerse consciente hasta que llegó la ayuda. Después de estar bajo el agua helada durante 40 minutos, Anna dejó de moverse y su cuerpo se volvió flácido. Se instauró la hipotermia. Su corazón se desaceleró y finalmente su temperatura corporal alcanzó un asombroso 13.7 grados Celsius, que fue la más baja jamás registrada en un humano que sobrevivió. La mayoría de nosotros nos habríamos rendido en este punto, pero el cuerpo de Anna tenía otros planes. Finalmente, los rescatistas desde el fondo de la montaña llegaron con una pala de jardinería puntiaguda. Pudieron cavar el hielo duro y sacar a Anna del agua fría a las 19:40. Ella había estado bajo el agua helada durante 80 minutos. Según todos los informes, todos creían que estaba clínicamente muerta. Sin pulso, sin signos de vida, solo un cuerpo rígido y sin vida. Si hubo un buen momento para rendirse, este debería haber sido el momento perfecto. Pero aquí es donde las cosas se complicaron. En lugar de colocarla en una bolsa para cadáveres, el equipo médico intentó darle solo una última oportunidad. El equipo médico actuó usando todas las habilidades que pudieron recordar para calentar a Anna. Poco a poco, su cuerpo comenzó a reaccionar, y su corazón, que se había tomado un descanso muy importante, comenzó a responder.
Y luego, para sorpresa de todos, Ana vuelve a la vida. Sin embargo, le tomó más de un año moverse, porque algunos nervios se habían dañado durante su experiencia. La historia de Ana se convirtió en una investigación inspiradora sobre la hipotermia y cómo el cuerpo humano puede sobrevivir en condiciones severas. Es un recordatorio de que, incluso cuando parece imposible, vale la pena intentarlo una vez más. Número 6. Nando Parrado. En esta historia impredecible de la vida que se lee como una novela, nadie sabe lo que traerá el siguiente momento. Nadie esperaba que un simple vuelo a través de los Andes se convirtiera en la historia de supervivencia más asombrosa jamás contada. En 1972, Nando Parrado era un estudiante universitario de 22 años que dedicaba gran parte de su tiempo libre a jugar al rugby. Cuando su equipo, los All Christians de Montevideo, Uruguay, tuvo la oportunidad de viajar a Santiago, Chile, para un partido, emocionado invitó a su madre y hermana a acompañarlo. Poco sabía él que el viaje se convertiría en la experiencia más difícil de su vida. El 13 de octubre, el avión charter en el que viajaba el grupo no logró pasar por encima de un pico montañoso. Lo último que Parrado recordaba era mirar por la ventana y ver la montaña justo debajo del avión. Luego ruido y oscuridad y un golpe en la cabeza lo dejaron inconsciente durante varios días. Cuando volvió a la realidad, se dio cuenta del verdadero horror. El avión se había partido en dos y se había estrellado en una peligrosa montaña en la frontera entre Argentina y Chile. Era como si el universo hubiera puesto una pausa en la realidad. Muchos de los 45 pasajeros del vuelo murieron en el impacto, o poco después, incluidas la madre y la hermana de Parrado. Sus muertes sumaron otro trauma a lo que ya era una terrible calamidad. Una vez que pasó el shock inicial, comenzó el desafío de intentar sobrevivir en algunas de las peores condiciones posibles en la Tierra. Atrapado a una altitud de aproximadamente 8.000 pies, sin vegetación ni vida salvaje, y con temperaturas extremas de 20 grados bajo cero. En un entorno tan hostil, Parrado tuvo que empezar a pensar rápidamente en su propia supervivencia. La pérdida de sus familiares renovó su determinación de salir con vida y regresar a casa por el bien de su padre. Él no permitiría que la montaña lo derrotara. Parrado recuerda esos primeros días en la montaña con un toque de orgullo, sabiendo que todos lograron una hazaña notable a pesar de las increíbles probabilidades en su contra. Con un suministro limitado y sin forma de rescate, Nando y los otros sobrevivientes se enfrentaron a una decisión inimaginable: comer el cuerpo de sus amigos fallecidos para sobrevivir o morir. Después de 2 meses de esperar con dolor, Nando y otros 2 sobrevivientes, Roberto Canessa y Antonio Vitintín, decidieron aventurarse en las montañas para buscar ayuda. Si nadie venía por ellos, la única opción era que ellos fueran a buscar ayuda, y eso fue exactamente lo que hicieron. Caminaron durante 10 días, luchando contra los elementos y sus debilidades. Su viaje estuvo lleno de peligros, momentos de desesperación y determinación. En un momento, Nando comentó: «Estaba tan cansado que pensé en pedirle direcciones a un muñeco de nieve». Finalmente, mientras buscaban leña para pasar la noche junto a un río, Nando y Canessa vieron a un hombre a caballo al otro lado del agua y agitaron los brazos frenéticamente pidiendo ayuda. La corriente del río era tan fuerte que no podían escucharse, así que ataron un nudo alrededor de una roca y la lanzaron al otro lado. El pastor recibió el mensaje y trajo rescatistas al día siguiente. 2 días después, los helicópteros de emergencia llegaron al lugar del accidente y recogieron a los miembros restantes del grupo. En total, hubo 16 sobrevivientes y estarían en casa a tiempo para la Navidad. Hoy, Nando no es solo un sobreviviente, es un símbolo de hogar y determinación. Selección de los suscriptores. En un pequeño pueblo vivía un niño que irradiaba alegría donde quiera que iba. Su risa contagiosa y espíritu inquebrantable lo decían todo. De repente, la vida decidió tomar su parte. Un incendio se desató en la casa, dejando a este niño con una terrible cicatriz que duraría toda su vida. Las llamas habían dejado su marca en su piel, un recordatorio constante de esa noche. Pero a pesar de las cicatrices físicas, su felicidad seguía intacta. Llevaba sus quemaduras como una insignia de supervivencia, un testimonio de la fuerza que nunca supo que tenía. Pero, ¿qué harías si te encuentras en una situación de vida o muerte, con todo en tu contra? Deja tu respuesta en la sección de comentarios. Número 5. Pun Lim. Pun Lim nunca imaginó que se convertiría en lo que fue, pero ¿cómo podría haberse preparado para lo que enfrentó? Suena impredecible, ¿verdad? Esa fue la sensación exacta de Pun Lim cuando se encontró en tal situación. Pun Lim nació en China en 1918. Creció en un pueblo pesquero y aprendió a nadar a una edad temprana. Cuando tenía solo 10 años, su familia se mudó a Malasia, donde continuó trabajando en la industria pesquera.
Digamos que él tenía esta habilidad de natación desde una edad temprana. En 1942, a los 30 años, Pun Lin fue reclutado por la Marina Mercante China para trabajar como mayordomo en el SS Ben Lomond, un barco británico que transportaba suministros desde el sudeste asiático a Australia. Sorprendentemente, ocurrió lo inesperado el 23 de noviembre de 1942. El Ben Lomond avanzaba suavemente por el Atlántico cuando un submarino alemán decidió arruinar el día. En un abrir y cerrar de ojos, el barco se dirigía al fondo del océano. Lim, quien nunca quiso unirse al barco, agarró un chaleco salvavidas y saltó por la borda. Mientras el barco desaparecía bajo las olas, Lim se encontró en medio de la nada sin amigos o familia alrededor, excepto el tiburón hambriento. Por suerte para él, aunque no fue una cuestión de suerte en ese momento, encontró una balsa de madera cerca. Lim estaba a punto de probar hasta dónde podía llegar la creatividad humana. Tuvo que crear un dosel con el material de la balsa para protegerse del sol y recogió agua de lluvia usando su chaleco salvavidas. Habla sobre la creatividad. La pesca se volvió importante a medida que fabricaba anzuelos con metales y usaba lo que podía encontrar como cebo. No fue fácil para Lim mientras luchaba por sobrevivir, enfrentando el mareo, temperaturas extremas y varias amenazas de tiburones. Incluso tuvo que atrapar aves marinas que aterrizaban en su balsa, usando su sangre para calmar su sed. La odisea de Lim duró 133 días. Su resistencia fue puesta a prueba una y otra vez, pero él resistió, encontrando la manera de sobrevivir en las condiciones más duras. Como un sueño hecho realidad, el 5 de abril de 1943, Lim fue rescatado por pescadores brasileños. Su historia inmediatamente ganó atención internacional, convirtiéndose en un símbolo de supervivencia contra todo pronóstico. Esto lo inspiró a publicar un manual de supervivencia titulado Supervivencia en el mar abierto, compartiendo su experiencia de vida con los demás. Número 4. Zaid. ¿Sabes cómo a veces la vida te da lo que no esperabas? Eso fue exactamente lo que le pasó a Zaid a los 2 años y medio. Era más bien una situación más grande que su edad. Fue una tarde fresca en casa, cuando una vela encendió accidentalmente su ropa de cama. Fue un momento horrible, que resultó en quemaduras graves cubriendo el 80% de su pequeño cuerpo. Los doctores estaban listos para rendirse, pensando que no lo lograría, pero el pequeño Zaid no estaba listo para eso aún. Se sometió a varias cirugías, pero, ¿adivina qué? Zaid salió del hospital con vida. Tuvo que adaptarse a los grandes desafíos de la vida, incluyendo la pérdida de ambas manos, su vista, un dedo del pie derecho y todos los dedos del pie izquierdo. Al crecer, Zaid enfrentó momentos difíciles, ya que a menudo era objeto de miradas y chismes. Imagínate ser un niño y escuchar a alguien decir, «Pareces un zombi». Eso es razón suficiente para cuestionar la propia existencia. Pero la mamá de Zaid lo apoyó, animándolo a aceptar quién es. Hoy, él había canalizado su experiencia en algo positivo. Su vida se había convertido en un faro de esperanza para otros que enfrentan los desafíos de la vida. Número 3. Tammy Oldham Ashcraft. En las vastas aguas azules del Océano Pacífico, Tammy Oldham Ashcraft y Richard Sharp se embarcaron en una aventura de navegación juntos en septiembre de 1983. La pareja estaba entregando un barco de lujo llamado Hazana desde el puerto de Papeete en Tahití hasta San Diego, lo cual parecía un viaje de rutina, o al menos eso pensaban. 3 semanas después de iniciada su travesía, la madre naturaleza tenía otros planes mientras disfrutaban de su tiempo en el mar abierto. Una tragedia ocurrió en forma del huracán Raymond. Tammy, una joven de 23 años, y su prometido, Richard, definitivamente no eran extraños al mar. Richard, en particular, era un marinero fuerte y fue el elegido para llevar a Hazana a su destino final en San Diego. Con Tammy a su lado, la vida era perfecta, un viaje hacia lo desconocido que solo contenía alegría y amor. Durante las primeras 2 semanas, el viaje fue tranquilo. Las suaves olas y la vasta tranquilidad del Pacífico resultaron ser una escapada tranquila para la pareja. Sin embargo, el 12 de octubre, la calma pacífica fue interrumpida por una tormenta de categoría 4 llamada Raymond. Las olas, de 40 pies, envolvieron el barco, causando que Richard enviara a Tammy bajo cubierta. Las olas se volvieron tan violentas y los vientos tan fuertes que el yate se volcó. Momentos antes de esto, Tammy escuchó a su prometido gritar. Los vientos brutales derribaron a Tammy, provocando que cayera hacia atrás y sufriera una herida grave en la cabeza. La lesión sangrante la dejó inconsciente durante casi 30 horas. Cuando finalmente se despertó, estaba sola. Tammy no solo tenía que encontrar una manera de aterrizar, de lo cual no había ninguna a la vista, solo agua interminable, sino también lidiar con la muy real posibilidad de que su pareja hubiera muerto.
Aislada, con nada más que un bote destrozado manteniéndola a flote, Tammy tuvo que considerar sus próximos movimientos. Tenía pocas opciones, pero sabía una cosa: lucharía por mantenerse viva. El corte sangrante en su cabeza necesitaba tratamiento médico, pero no estaba cerca de tierra, y aparentemente no tenía medios para regresar. Durante 41 días, el océano se convirtió en su mundo entero, un mundo que no ofrecía ninguna forma de confort, solo agua interminable. Sin embargo, Tammy se negó a rendirse. Ella siguió adelante, decidida a llegar a salvo. Después de más de un mes a la deriva, divisó tierra en el horizonte: Hilo, Hawái. Era el primer suelo firme que veía en semanas y señalaba el final de su odisea. Número 2. Victoria Cilliers. Hasta que la muerte nos separe, adquiere un significado mucho más oscuro en la vida de Victoria Cilliers. El domingo de Pascua del año 2015, lo que comenzó como una rutina normal para Victoria, terminó siendo un día lleno de traición y casi con la pérdida de su vida. Conocida por ser una experta paracaidista, Victoria fue a lanzarse en paracaídas en Wiltshire, Inglaterra, bajo la impresión de que su esposo lo había planeado para reparar su matrimonio ya roto. Pero mientras caía a una altura vertiginosa de 4.000 pies, Victoria se dio cuenta de que algo andaba mal porque trató repetidamente de abrir su paracaídas, pero fue en vano. Victoria dijo que no estaba muy preocupada, pero cuando su paracaídas de reserva falló, se dio cuenta de que algo iba seriamente mal. Viajando a 60 millas por hora, uno pensaría que ese sería el trágico fin de su vida. Pero he aquí que Victoria milagrosamente sobrevivió a pesar de las lesiones que amenazaban su vida. Esto sucedió porque aterrizó en un campo recién arado y suave. Pero mientras Victoria estaba convencida de que no había experimentado más que un trágico accidente, la compañía detrás del salto en paracaídas sospechó inmediatamente de un juego sucio. Poco después de una investigación muy intensa, descubrieron que el esposo de Victoria, Emile Cilliers, era el responsable. Tras el intento de asesinato, Victoria, quien tuvo dificultades para aceptar que su esposo era capaz de matarla, recordó que una semana antes su esposo había intentado envenenarla con gas. Luego le había enviado un mensaje de texto en broma, preguntándole si estaba tratando de matarla. Después se reveló que la razón detrás de su necesidad de matar a su esposa fue debido al hecho de que tenía una deuda sustancial y quería obtener el seguro de vida de su esposa. Después de un largo juicio, Emile Cilliers fue condenado por intento de asesinato en mayo de 2018 y fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 18 años. Número 1. Hugh Glass. Todo comenzó cuando Glass se encontró con un oso grizzly con sus cachorros mientras buscaba la expedición de la Ashley Food Company cerca de lo que hoy es Lemon. El oso lo dejó con una pierna rota, un cuero cabelludo desgarrado, una garganta perforada y numerosos moretones. ¿Quién habría sobrevivido a esto? Creyendo que estaba muerto, los líderes de la expedición ordenaron a John Fitzgerald y Jim Bridger que se quedaran con él hasta que exhalara su último aliento. Pero estos dos tenían algo más en mente que no involucraba cuidar a un hombre muerto. Los dos hombres, convencidos de que Glass estaba acabado, decidieron manejar la situación por su cuenta. Lo pusieron en una tumba poco profunda y se llevaron su pistola, cuchillo y equipo para hacer fuego. Después de todo, ¿para qué los necesita un hombre muerto? Poco sabían ellos que Glass estaba lejos de estar muerto. Solo se estaba preparando para su viaje de supervivencia. Glass, con una voluntad de vivir, recuperó el aliento y se dio cuenta de que había sido abandonado. Luego, él caminó lentamente mientras se dirigía hacia Fort Kiowa, que estaba a 200 millas de distancia. En el camino, él comió lo que pudo encontrar: bayas, insectos, lo que sea. Pensarías que se rendiría, pero cada doloroso centímetro que avanzaba estaba impulsado por un pensamiento singular: venganza. Glass estaba decidido a encontrar a los hombres que lo dejaron por muerto y darles una lección, si no un golpe. Semanas después, cuando finalmente llegó tambaleándose a Fort Kiowa, luciendo más como un zombi que como un hombre, lo primero que hizo fue preguntar dónde estaban sus amigos. Y cuando los encontró, bueno, digamos que estaban más que un poco sorprendidos de ver a Hugh Glass muy vivo y muy poco dispuesto a perdonar y olvidar. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video.